busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero 27. Y yo creo que podemos cubrir esta noche el 28. No quisiera correr por causa de la importancia del contenido, pero resulta que el capítulo 27 y el capítulo 28 están conectados. Así que si logro cubrir el contenido del 28, va a ser asimilado de una mejor manera que si solamente cubrimos el capítulo 27. Así que hemos orado ya esta noche para que el Señor nos ayude, el Señor nos hable por su Espíritu, y ahora ya depende de cada uno de nosotros estar atentos a la palabra y estar hambrientos por la palabra, amén, y de permitirle al Señor revelar su voluntad, revelarnos lo que Él tiene para nosotros en esta noche. Sea bienvenido en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 27 entonces de Jeremías, y dice así la palabra en el versículo 1: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Amén. Nos detenemos en este párrafo para poder hacer las siguientes observaciones. El profeta ahora recibe una instrucción de parte de Dios de hacer lo que se conoce como una demostración profética. ¿Se imagina usted la inquietud que habrá causado ver a un hombre con un yugo sobre su cuello, y lo que el pueblo habrá pensado? Bueno, y ahora este loco, ¿con qué idea vendrá? Recuerde que Jeremías estaba siendo rechazado porque habían muchos otros profetas que estaban hablando cosas buenas, paz, prosperidad, pero Jeremías parecía un loco, aparte de que era el único que estaba predicando cosas contrarias a los demás. Y él ahora aparece con un yugo sobre su cuello, y esto era como una señal, una forma simbólica de darles una lección o una enseñanza, en este caso no solamente al pueblo de Judá, sino también un mensaje dado a las demás naciones que estaban alrededor, lo cual nos prueba algo, que Dios no solamente determinaba los destinos o el destino de Israel en el Antiguo Testamento, porque Dios siempre ha sido Dios de todas las naciones. Amén. Entonces Dios no solamente estaba guiando a Israel, castigando a Israel, dirigiendo a Israel, sino que Dios siempre ha sido Dios de toda la tierra, porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces Él le da una instrucción al profeta y le dice algo que sería equivalente a que usted fuera a hablar con los inconversos, con la gente que no cree en Dios, con la gente que no le ha entregado su vida a Cristo, y usted le dé una palabra de parte de Dios, porque Dios es Dios hasta de los ateos, y Él es el Señor y va a juzgar a todos.
Él es el Señor de los pequeños y de los grandes. Y la palabra dice que Él está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces a Él le pertenece toda la potestad y toda la autoridad. Y Él le manda al profeta a que le envíe un mensaje a 5 reyes, que eran las naciones más grandes del mundo entonces conocido. Y les manda a decir que el mensaje que le ha dado a su pueblo, a Judá y a Jerusalén, de que se sometan bajo el gobierno de Babilonia, también tiene que dárselos a estos 5 reyes. Así que los edomitas, los moabitas, los amonitas, los de Tiro y de Sidón, que eran los pueblos de la zona costera, todos ellos tenían que someterse al rey de Babilonia, porque a Dios le había placido, y Dios lo llama mi siervo, a Dios le había placido constituirlo en el primer emperador mundial. Dios dijo: yo le he dado a Ciro, mi siervo, todas estas tierras. Porque Dios es el que quita reyes y pone reyes. Dios es el que hace según su voluntad y sus propósitos. Y con el propósito de castigar a su pueblo, ocupó a Nabucodonosor como siervo. Así que no es que este hombre tuviera fe en Dios, ni que obedeciera a Dios porque le tuviera temor, sino que Dios estaba ejecutando su voluntad. Y por eso yo le he predicado: Dios puede usar a los inconversos como sus siervos. Dios puede usar aún al diablo y a los demonios como siervos de Él. Y Dios puede usar a los inconversos para bendecir su vida también, porque Él es Dios. Así que le dice al profeta que vaya y hable a estas naciones paganas y les diga que Dios ha tomado la decisión de entregarle el poder sobre ellas como naciones a Nabucodonosor, para que Nabucodonosor conforme lo que es el primer imperio de los 5 imperios mencionados luego en Daniel, cuando ya se desarrolla la cautividad. Recuerde que después sigue el imperio de los medos, de los persas, se unen los persas. Después sigue el imperio de los griegos. Después sigue el imperio de los romanos. Y finalmente viene el reino del Señor Jesucristo para establecer un reino eterno. Entonces vemos que a través de esta revelación, no solamente la Biblia, sino que el Dios de la Biblia es colocado en una superioridad, la cual no puede ser comparada con nada ni con nadie más. Porque el Dios de la Biblia es el único que se proclama como creador de todas las cosas. Si usted leyó el Popol Vuh, en el Popol Vuh se habla un poco, ¿verdad?, acerca de cómo el hombre fue creado del maíz, ¿verdad? ¿Se acuerdan si leyeron eso? En otras escrituras sagradas se habla y hay como restos de la Biblia, como copiadas y limitadas en partes. Y hay como, a pesar de que se supone que son revelaciones de las divinidades, hay una información acerca de los planes de esos dioses o de esa deidad con respecto a la humanidad. Pero fíjese que solamente en la Biblia se nos muestra a Dios tomando la autoridad y haciéndose el autor, dueño y señor, porque Él dice que Él es el creador de los cielos y de la tierra. De ahí en las naciones paganas y a través de las mitologías hay un montón de dioses, pero Dios se revela como el único, como el eterno, como el altísimo, como el verdadero. Y se revela en la Biblia también, y por eso la Biblia es confiable, se revela en la Biblia la voluntad de Dios para todo el mundo. Porque en la Biblia se encuentra el registro de la historia de la humanidad desde el principio hasta el día de hoy, y las cosas que todavía están por suceder. Entonces podemos ver la supremacía, la superioridad del Dios de la Biblia, que se proclama creador y dueño de todas las cosas. Y ningún otro Dios ha hablado en esos términos. Usted puede investigar sobre los dioses hindúes, que son millones. Puede investigar acerca de Buda, que él nunca se proclamó Dios, sino que se proclamó un iluminado. Y él habla acerca del camino de la iluminación. Pero Dios, Jehová, es Dios en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y la Biblia es la revelación de Dios que nos revela la voluntad de Dios para el mundo y registra la historia de toda la humanidad desde el principio hasta el día de hoy. Así que ¿por qué usted puede confiar en que Jehová es Dios? Porque Él se proclama como el creador de todas las cosas. ¿Y por qué podemos confiar en la Biblia? Porque la Biblia es el único libro que contiene el registro desde la creación
Y se puede ir hacia atrás viendo históricamente o registrando históricamente las cosas que se hablaron, que se cumplieron. Y podemos ir hacia adelante y viendo que las cosas están cumpliéndose, las cosas que fueron anunciadas, las cosas que fueron profetizadas, porque eso revela que Dios tiene todo el conocimiento. Así que Dios toma el control de estas naciones y les dice que tienen que someterse al gobierno de Nabucodonosor. Y les advierte lo mismo que le advirtió al pueblo de Judá si no obedecían. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. En el capítulo anterior, el profeta ya ha advertido sobre este juicio al rey de Judá. Ya en los capítulos anteriores hemos visto que Dios está tratando de llamar la atención del pueblo por si acaso obedecen, y les dice que si obedecen, el templo no va a ser tocado. Pero resulta que por la misma terquedad y por la desobediencia del pueblo, el templo tuvo que ser destruido. Pero Dios les manda un mensaje y luego espera que el pueblo obedezca. Dios siempre espera nuestra obediencia como una prueba de que le creemos a Él. Nuestra desobediencia en cualquier área, adoración, honrar a Dios con diezmos, servir, caminar en temor, limpiarse, nuestra desobediencia en cualquier área o nuestra obediencia en cualquier área son prueba de nuestra fe en Dios o de nuestra falta de confianza en Dios. Y Dios siempre espera que nuestra obediencia sea como el fruto, la evidencia de que realmente le creemos. Y en este caso era un mensaje o un mandato un poco absurdo: someterse al rey para no ser destruido, pero era para poder cumplir el propósito de Dios. Ahora ese mismo mensaje se le da a estas 5 naciones, y el profeta tiene que atreverse a decirle a los mensajeros de estos reyes que no le hagan caso ni a los adivinos, ni a los soñadores, ni a los profetas, ni a los agoreros, y le está diciendo: créanme a mí, porque yo soy el único que estoy hablando de parte de Dios. Y eso puede sonar bien arrogante. Usted así suena cuando usted le predica a las personas que los santos no pueden hacer milagros. Amén. Usted así suena cuando le dice a otras personas que los testigos de Jehová están torcidos con su doctrina. Cuando usted le dice que los mormones tienen una revelación satánica con un ángel caído que engañó a José Smith. Usted así suena arrogante, porque la gente piensa, o sea que usted cree que solo usted tiene la verdad. Así parecía Jeremías. Y el pobre Jeremías tenía que enfrentar la oposición de todos los demás profetas, al igual que Elías, que tenía que enfrentar todos los profetas de Baal en contra de él, y él creía que solo él había quedado. Pero Dios tiene un remanente, hermana. Dios le dice a Elías que él tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas. Amén. Porque Dios realmente es el que inquieta el corazón desde su pueblo, de los que le temen, para poder continuar siendo fieles a pesar de. Así que Jeremías tiene que enfrentar este rechazo, esta oposición, pero definitivamente tiene que colocarse en una posición un poco elevada, en la que él está yendo en contra de la corriente, porque tiene que atreverse a decirle a través de los mensajeros, decirle a los reyes que no confíen en nadie de lo que les están diciendo que no van a servir al rey, porque Dios ha determinado, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, ha determinado que el reino le va a ser entregado a Nabucodonosor, y que Dios les promete que a cambio de obedecerle, de someterse, o sea, no luchar, no oponerse, Dios les va a preservar la vida, pero que si luchan, Dios mismo se va a encargar de enjuiciarlo. Qué tremendo ambiente el que se desarrolló aquí, de un gran conflicto político, un gran conflicto a nivel social, porque eso significaba que la gente iba a quedar como esclava bajo el señorío de Nabucodonosor.
Y ciertamente esto sucedió porque el imperio babilónico, si registramos, si estudiamos un poco de la cultura antigua, un poco de la historia, llegó a ser tan glorioso que aún en el tiempo en el cual yo estudiaba, hace muchos años, se hablaba de las 7 maravillas del mundo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Los de mi generación y los de la generación antigua. Y entre las maravillas estaban los jardines colgantes de Babilonia. Ya todos los que se acuerdan, ya estamos viejitos. Los que no saben qué es eso, están nuevecitos. Pero ahí en la Biblia se habla acerca de la gloria, del esplendor del imperio babilónico. Ahora, en el verso 12, Jeremías recuerda, a manera de registro, que él también le habló las mismas palabras al rey de Judá. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia? Según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere al rey de Babilonia. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Recuerde que en la secuencia que hemos llevado, el profeta ha venido advirtiendo el juicio. Los juicios han comenzado. El Nabucodonosor ya se llevó al rey y puso a alguien que fue de su elección. Es en ese momento en que ahora Dios le dice a Jeremías que vuelva a recordarle al pueblo de que tienen que someterse, que no se opongan, que no luchen, porque si se oponen, la ciudad va a ser destruida, el templo también, y todo lo que está allí va a ser deshecho. Entonces por eso vemos la repetición del mismo mensaje, porque ahora es otro rey, el rey que colocó Nabucodonosor. Pero de nuevo, Jeremías tiene que colocarse en una posición bien atrevida, y por eso el llamado de Dios al principio, hermano, que le iba a dar frente de pedernal, porque él iba a tener que tratar con un pueblo rebelde, y para poder sostenerse en frente de ese pueblo iba a necesitar carácter, iba a necesitar firmeza, porque él tiene que atreverse a decirles: todos los profetas que les están hablando les están mintiendo, yo les estoy diciendo la verdad. Hermano, eso es lo que, haciendo cuando uno se posiciona en base a la palabra, en base a una revelación de la palabra, y siente que esa revelación de la palabra está yendo en contra de la corriente. Voy a usarlo como ejemplo en lo particular. Yo me he sentido y yendo en contra de la corriente con esto del culto a Dios, con esto de la clasificación de la música, porque los famosos han dicho que está bien usar cualquier género. Los famosos han dicho que el merengue es de Dios. Los famosos son los que han dicho que la bachata, que el rock, que todos esos géneros en realidad le pertenecen a Dios, porque el diablo no puede crear nada, sino que el diablo se ha robado esos géneros. Y entonces yo, un desconocido, me atrevo a ir en contra de los famosos. Yo me atrevo a predicar en contra de lo que predican los que tienen iglesias grandes. Yo me atrevo a enseñar cosas contrarias a lo que los demás están predicando. Y lo mismo pasa con respecto a este asunto de la guerra espiritual, y de andar atando al hombre fuerte, y de andar limpiando los aires, y de andar ungiendo el país. Yo estoy en contra, yo estoy igual que, sintiéndome como Jeremías, en contra de toda la corriente. Porque todos piensan que está bien, que hay que ungir las sillas, que hay que ungir las paredes, que hay que ungir los carros, que hay que ungir las llantas para no tener accidentes, que hay que ungir las casas, que hay que ungir las billeteras, y que hay que atar al hombre fuerte, y que hay que hacer la guerra espiritual y limpiar los aires. Y yo estoy predicando en contra de esa corriente, diciendo: no es así como se hace la guerra espiritual. Entonces se necesita un poco de carácter y un poco de atrevimiento para pararse en contra de la corriente. Esa es una verdad. Y los jóvenes y cada creyente necesita tener carácter para pararse en contra de la corriente del mundo, porque el mundo va a tratar de envolvernos con la presión. El mundo va a tratar de envolvernos. Imagínense ahora la iglesia predicando la inclusión, la aceptación, la inmoralidad y todo eso. Es una corriente terrible. Y hay presiones políticas y hay presiones espirituales que ha causado que pseudoiglesias cedan ante la presión.
Entonces se necesita carácter, hermano, para permanecer parado en la palabra. Pero se necesita conocer cuál es la palabra de Dios para poder ser firmes. Y Jeremías conocía la palabra de Dios. Ahora, en el verso 15, el profeta está hablando de parte de Dios con suma autoridad y dice: porque yo no los envié, dice Jehová. Y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo los arroje y perezcan vosotros y los profetas que os profetizan. El profeta Jeremías está diciendo: yo no los he enviado. Yo no les dije que fueran a hablar. Ellos están profetizando falsamente en mi nombre. Y al hacer esto, ellos están colocándolos en una actitud de desobediencia que va a causar que yo los arroje y que perezcan. Y también van a perecer los profetas que están profetizando la mentira. Entonces vemos acá que el profeta tiene que atreverse a decirle: yo les estoy diciendo la verdad. Los demás profetas son unos mentirosos. Y hermano, eso viene a ser un conflicto, porque le he compartido a usted la dificultad de ser un ministro de la palabra, de ser un maestro de la palabra, de ser un predicador. Y esto se aplica a cualquier pastor, cualquier ministro, cualquier predicador. Y pretender tener la verdad. La gente en el mundo dice: es que yo no sé quién tiene la verdad. Yo no sé a quién creerle, porque todos creen que tienen la verdad. Pero el que tiene la verdad es el que tiene a Cristo, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la luz, Él es el Señor, Él es Emmanuel. Entonces hay verdades en la palabra, y si nosotros nos paramos en esas verdades de la palabra, entonces tenemos que ser firmes. Y podremos estar firmes si conocemos la palabra. Y no vamos a creer que hay otros caminos, porque solamente hay un camino para llegar al Padre, y es Jesús. Entonces se necesita conocer la verdadera palabra de Dios para poder pararse con convicción y saber que los demás están equivocados. Usted tiene que llegar a ese punto, hermano, de convicción, donde usted sabe que usted tiene la vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene que llegar a ese punto donde usted sabe que Dios lo ha sacado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, pero no como algo mental, sino que es una experiencia. Su vida cambió cuando usted le entregó su vida a Cristo. Ahora, si su vida no ha cambiado, probablemente usted es un simpatizante nada más. Probablemente usted es una persona respetuosa de la persona de Jesús. Pero si Jesús cambió su vida y usted nació de nuevo, usted es un creyente. Usted es un hijo de Dios. Usted es un heredero. Amén. Porque es eso lo que cambia nuestra posición y nuestra condición. Ahora, Jeremías fue cambiado por causa del llamado de Dios, por causa del respaldo de Dios. Y él tiene que atreverse a denunciar a todos los falsos profetas. Yo he tenido que discutirme con esto, hermano, de lo de la guerra espiritual, con muchos pastores, con pastores grandes, con pastores famosos, con pastores internacionales, y he tenido que decirles: pero es que la palabra de Dios está siendo mal aplicada. He tenido que compartir textos e interpretar los textos, y yo ahí, ¿verdad? Como que si yo fuera más sabio, como que yo fuera un poco más grande que ellos, y yo fuera más importante o tuviera más revelaciones que ellos. He tenido que confrontar y decirles, como por ejemplo, es que el segundo libro de Crónicas 7:14 es una palabra para el pueblo de Israel, para una nación teocrática. Dios no va a bendecir al Salvador si la iglesia ora. Dios no va a bendecir a un montón de secuestradores, asesinos y ladrones e idólatras porque todas las iglesias evangélicas se juntan en oración. La base es que hay una nación teocrática que se había apartado de Dios, y Dios dice: sí, mi pueblo. Entonces tiene que ser el pueblo de Dios que se ha apartado, el que tiene que volverse, el que tiene que orar, el que tiene que arrepentirse. Y si ese pueblo ora, se arrepiente y busca de Dios, Dios va a perdonar sus pecados y sanar su tierra. Pero se dice que si nos ponemos a orar, Dios va a bendecir al Salvador. Y ahí estoy yo, igual que Jeremías. A veces me siento como Jeremías, solo. Que a veces me siento como Elías también, sujeto a pasiones, no poderoso, ¿verdad? Nos sentimos en la humanidad, experimentamos nuestra debilidad, experimentamos la oposición. Y ahí está Jeremías, hermano, atreviéndose a decirle: no les crean a los demás profetas, porque todos esos profetas son falsos. Ahora, la falsa profecía, mis hermanos, se origina en dos fuentes. La primera es la carnalidad humana.
Cuando la gente presume de espiritualidad, habla de la vanidad de su mente. A veces la gente conoce cosas, sabe ciertas cosas de familias, de personas, y entonces comienza a profetizar. Porque así dice el Señor. Y comienza a hablar algo que ya sabe. Comienza a hablar de su carnalidad, de su imaginación, conforme a pensamientos humanos. Y de eso nos habla el verso 14 del capítulo 14 del mismo libro de Jeremías. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces la primera fuente de la falsa profecía es la carnalidad humana. La carnalidad de aquellos que, pretendiendo ser espirituales, van a hablar cosas de su corazón. Y por eso es que Dios en su palabra nos manda a juzgar la palabra profética. La palabra profética tiene que ser juzgada. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. La palabra profética no va a contradecir la palabra escrita. La palabra escrita es la base para poder certificar, validar una palabra profética, aparte del testimonio del Espíritu. Ahora, la segunda fuente de la profecía falsa es la operación demoníaca. La operación demoníaca, la intervención de demonios, va a causar revelaciones erróneas, va a causar un engaño, va a causar una confusión. Y un ejemplo de esto podemos verlo en primer libro de Reyes 22:22. Mire, fácil de recordar, Jeremías 14:14, primer libro de Reyes 22:22. Y ahí se nos narra la historia donde Dios quiere levantar guerra contra Acab. Dios quiere traer un juicio, y Dios, que se sirve hasta del diablo, porque Él es Dios, pregunta que quién va a inducir a Acab para que vaya a la guerra. Y dice que ahí estaban los espíritus delante de Jehová, y uno decía de una manera y otro de otra manera, pero entonces vino uno que le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Así que Dios permite, venga a mover, a influenciar a los profetas para poder engañar al rey, para poder causar que él sea llevado hacia el juicio que Dios ha determinado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que funciona esto? En el libro de Romanos capítulo 1 se nos da una clave. Dice la palabra de Dios que por cuanto los hombres no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. La gente que rechaza la verdad como juicio reciben ser entregados a la mentira. El que no obedece a la verdadera autoridad y obtiene el respaldo y la bendición de la verdadera autoridad va a terminar sometido a otros que no deberían de ser la autoridad sobre su vida. Y en este caso lo que sucede es, si no le creen a Dios, entonces quedan como esclavos del diablo. Es parte del juicio, es parte del castigo de Dios por no recibirlo, por no rechazarlo. Y ese principio se ve en la palabra repetidamente. Jesús hizo esta proclamación: yo he venido en nombre de mi Padre y no me han recibido. Otro va a venir en su propio nombre y ese lo van a recibir. Y es una palabra profética respecto al anticristo. Los judíos rechazaron a Jesús, no lo reconocieron como el Mesías, lo querían apedrear porque dijo que era hijo de Dios. Pero cuando el anticristo venga, el anticristo va a hacer un pacto con ellos y lo van a aceptar, lo van a recibir, van a pensar que ese es el Mesías que han estado esperando por años. Entonces, porque no creyeron a la verdad, van a creer a la mentira. Es un principio espiritual que se repite. Verso 16. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan, diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid, porque ha de ser desolada esta ciudad. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Jeremías ya mandó su mensaje a los 5 reyes. Jeremías ya le recordó el mensaje al rey de Judá. Jeremías les está recordando el mensaje a los sacerdotes y al pueblo.
Y le está diciendo, los demás profetas les están mintiendo, los están engañando. La prueba de que ellos son verdaderos profetas sería esta: que oren, que le pidan a Dios su bendición, su respaldo, para que todos los utensilios que han quedado en el templo de la casa de Jehová, que Nabucodonosor todavía no se ha llevado, que se queden ahí. Pero lo cierto es que la historia prueba que Nabucodonosor envió 2 veces más para llevar más gente en cautiverio después de la primera ocasión. O sea que hizo 3 incursiones. Y hasta este punto solamente había sucedido una. Y Jeremías les dice, si ellos fueran verdaderos profetas de Dios, lo que Nabucodonosor no se ha llevado del templo, ahí se quedaría. Oren, que oren ellos. Y que ahí se queden los utensilios. Pero eso no es lo que sucede según la historia. Ahora vemos entonces a través de este principio que lo que Jeremías está diciendo es que los verdaderos profetas son respaldados por Dios. Y que Dios escucha a los verdaderos profetas y que Dios trae revelación solamente a los verdaderos profetas. Y esto se conecta, hermanos, con una escritura de Amós capítulo 3 verso 7. Porque mire, ubíquese. Los profetas falsos están profetizando bienestar, paz, seguridad. Jeremías es el único que está profetizando juicio, castigo por causa del pecado, la idolatría, la desobediencia. Entonces ahora Jeremías está tratando de hacer una separación entre él y los demás profetas y les revela una clave para identificar a un verdadero profeta. Y es que obtengan el respaldo de Dios, pues. Es lo mismo que Elías hizo. Vaya, el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Porque el Dios verdadero responde y respalda a los profetas verdaderos. Y los dioses falsos, como no son dioses, no pueden respaldar a nadie. Yo me imagino a Elías, hermano, gozándose porque él ya sabía que no hay ningún Baal que podía responder. Así que ahí estaban los profetas: Baal, respóndenos, y no había línea, no había saldo, no había comunicación, porque no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Pero cuando Elías levanta la voz, hermano, y le pide al Señor que se manifieste, que no hay otro Dios fuera de él, inmediatamente cae fuego del cielo. Entonces el verdadero Dios respalda a los verdaderos profetas. El verdadero Dios trae revelación a los verdaderos profetas. Y un profeta no solamente puede traer un mensaje de bendición, del cumplimiento de las promesas de Dios, sino que también tiene un mensaje de confrontación, un mensaje de denuncia, un mensaje donde se anuncian las cosas que van a venir, los planes de Dios, pero también de denuncia. Ese es un verdadero profeta en el Antiguo Testamento, un hombre que tiene revelaciones de Dios y que ese conocimiento va a utilizarlo para atraer al pueblo a volverse a la comunión con Dios. Y de una manera similar, un verdadero profeta en el Nuevo Testamento va a inspirar a la iglesia, va a motivar a la iglesia, va a anunciar los planes de Dios, pero Dios, a través de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, también le puede revelar las cosas que el pueblo tiene que cambiar. Por eso a mí me preocupa cuando oigo de profetas famosos que solamente cosas buenas hablan. Y le he mencionado en la serie que han habido profetas que han hablado cosas sobre esta nación y no se han cumplido. ¿Por qué? Porque son este tipo de profetas. Profetas que solamente hablan lo bueno, pero no tienen una revelación del cambio que la iglesia o que el pueblo tiene que realizar. En Amós capítulo 3 verso 7 se establece esta verdad: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué significa eso? Dios respalda a los verdaderos profetas con revelación. Dios respalda a los verdaderos profetas con su poder. Ese es un verdadero profeta. Un hombre de Dios que experimenta las revelaciones y el poder de Dios en su vida. De manera que aunque haya oposición, como en este caso de Jeremías, no sé cuánto, no se menciona cuánta gente estaba en contra de él, pero al igual que Elías, cientos, porque eran los 450 profetas de Baal más 400 profetas de Acera, 850 contra uno. Pero Elías sabe que él es el profeta verdadero del Dios verdadero, y Jeremías también lo sabe. Verso 19: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad,
que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Ya había sucedido la primera transportación de cautivos, y suceden dos más después de este punto. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y ahí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Solo el Dios verdadero puede revelar el futuro. Ahora, el diablo en su imitación ocupa espíritus de adivinación. Y a través de la adivinación el diablo logra engañar a la gente. Porque hay cosas que suceden porque el diablo mismo se va a encargar de causarlas. Por ejemplo, la gente que se mueve en el movimiento profético, que es un movimiento demoníaco, de espíritus de error, puede recibir una palabra profética sobre un accidente y el diablo se va a encargar de que la gente experimente el accidente. Pueden recibir una palabra sobre enfermedad y los demonios se van a encargar de que la persona o las personas caigan enfermas. Porque se mueve un poder sobrenatural para poder obrar y querer certificar su veracidad como viniendo de parte de Dios en el cumplimiento de una maldición, de un juicio, de una enfermedad, suplantando a la guianza de Dios y engañando a las personas que ignoran la voluntad de Dios. Así que vemos aquí que el Dios verdadero revela el futuro, y Dios está declarando a través de su siervo el profeta que el dominio de Nabucodonosor va a ser completo y que el templo va a ser saqueado. Eso viene a ser ya inevitable. Y Dios muestra que Él tiene el control de los tiempos. Porque así como cuando le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser esclava en Egipto, pero después de 400 años lo voy a sacar de ahí. Dios ahora se revela diciendo, todos los utensilios de mi casa, del templo, Nabucodonosor se los va a llevar a Babilonia. Y van a estar ahí hasta el día en que yo los visite y los traeré y los restauraré. Qué bueno es Dios, hermano, que aún en el castigo Él habla de restauración. Qué bueno es Dios, hermano, que aún en el castigo, hemos estado viendo en toda esta serie, Dios siempre muestra que Él tiene misericordia. Así que le hace saber al pueblo de que se van a ir los instrumentos, los utensilios, todas las cosas santas van a ser llevadas, pero Él va a traerlos de regreso. Ahora, esto nos revela la supremacía de Dios al conocer el futuro, hermano, porque solamente Dios, y a través de la Biblia, puede revelar los tiempos, los eventos y las cosas que están por venir. Y usted tiene en ese sentido que valorar su Biblia, porque la Biblia contiene la revelación de la voluntad de Dios. La Biblia contiene la revelación del plan de Dios. Hay que aprender a ver la Biblia, hermano, con el valor que esta tiene, como la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. El plan de Dios está revelado ahí, las leyes de Dios están reveladas ahí, y estas pueden bendecir nuestra vida. En Isaías 45, verso 11, está escrito, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dios se atribuye, así como Él se hace revelar como el creador y el dueño de todas las cosas, Dios se atribuye el conocimiento de las cosas futuras. Hay gente, hermano, que es impresionada, por ejemplo, con las profecías de Nostradamus. Bueno, hay gente que se impresiona con el horóscopo y sienten que una gran revelación. Hoy tendrá un encuentro sorpresivo con el amor de su vida. Y ya va clavado de que va a encontrar ese día, ¿verdad?, a su media naranja. Porque el enemigo ha engañado de muchas maneras a las personas con un conocimiento, presunto conocimiento sobrenatural. Pero solamente Dios conoce las cosas, hermano. Isaías 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Me gusta cuando Dios habla así, porque eso nos da la seguridad que Él es el Altísimo, Él es el Eterno, y no hay nadie más a quien adorar. Él es el creador de todas las cosas.
Dice él, no hay otro Dios y no hay nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. Y desde el Génesis, hermano, en el capítulo 3, con la profecía sobre el nacimiento de Jesucristo, la simiente de la mujer pisoteando la cabeza de la simiente de la serpiente, vemos a Dios revelando el futuro, porque esto nos habla de la victoria de Jesús en la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios siempre a través de la palabra ha revelado las cosas por venir. Yo le he dicho a usted, nosotros a través de la palabra deberíamos de ser las personas más sabias, porque la Biblia contiene instrucciones prácticas sobre las finanzas, sobre la salud, sobre las relaciones sociales, sobre la familia. En la Biblia encontramos cómo tenemos que vivir, pero vivimos mal por desobedientes, por tercos, por no hacer las cosas a la manera de Dios. Pero nosotros deberíamos de ser la gente más sabia. Como le dijo Moisés al pueblo, ¿y qué otra nación hay que tenga a su Dios tan cerca como lo está Jehová de nosotros? Les dijo. Y que tengan estatutos y leyes tan justas como las que nuestro Dios nos ha dado. Nosotros deberíamos de ser más sabios, hermano. Ya somos, pero nos hace falta avanzar en esto para poder caminar con la mente de Cristo, caminar en victoria, caminar en bendición. Porque Dios ha revelado su voluntad y por su Espíritu nos puede revelar las cosas que están por venir. De manera que no vivamos en temor, sabiendo que el mundo se puede poner peor, y de hecho está profetizado que se va a poner peor. Tinieblas cubrirán la tierra, dice la palabra, mas sobre ti amanecerá su luz, dice. Entonces, la iglesia va a brillar en medio de una generación corrompida, y va a ser más fácil identificar a un verdadero creyente de aquellos creyentes que están corriendo con el mundo. Creyentes con pelos largos, con aritos, con tatuajes, afeminados, creyentes viviendo en prácticas de todo tipo que revelan la carnalidad, no revelan una separación con el mundo. Pero el verdadero creyente, el verdadero remanente va a ser identificado porque la luz de Dios estará sobre su vida. Tiene que haber una gran diferencia, hermano. Por eso es la importancia de nuestro hablar, de nuestro vestirnos, de nuestra conducta y de trabajar en nuestra vida, en vestirnos del nuevo hombre, de vestirnos del viejo hombre, porque tiene que ser claro que un creyente, que es la luz, es diferente de las tinieblas. Pero como a veces nos acomodamos, ¿verdad? Hasta en el hablar, nos acomodamos en muchas maneras y en muchas formas, y hay que tener cuidado con todo esto, porque Dios realmente quiere que ese remanente, esa manada pequeña, se mantenga en fidelidad, se mantenga en su temor. Ahora, el capítulo entonces termina con esa revelación de parte de Dios, que Él es el único que revela todas las cosas. Y le dije que quería cubrir rápidamente el siguiente capítulo porque es sumamente importante y entender la conexión que hay entre el capítulo anterior y este. Verso 1 del 28 dice que el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, Ananías, hijo de Azur, le habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Mire, hermano, si se requiere ser atrevido para pararse predicando la palabra de Dios, se requiere ser más atrevido para pararse y decir que Dios ha dicho algo que Él no ha dicho. ¿Me entiende o no me entiende? Porque a veces, hermano, el diablo, que es un diablo derrotado, es más perseverante que los creyentes, a quien la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo. Y está este falso profeta que no se quedó callado con la revelación traída por Jeremías. No, le dijo: lo que vos estás hablando es mentira. Dios me acaba de dar la última palabra. En 2 años, lo que el rey Nabucodonosor se llevó, viene de regreso. Lo que has dicho es mentira. Verso 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías. Pero mire qué terrible eso, hermano.
como que fue una confrontación de pastores, uno predicando una cosa y alguien se levanta para oponerse a lo que está predicando. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová, y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Humilde el hombre. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, y que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Jeremías lo reta públicamente. Él ya había dicho: bueno, si son profetas de Jehová, que oren pues, y que regresen, y que no se han llevado los utensilios que Nabucodonosor todavía no se ha llevado. Pero Ananías viene más atrevido todavía y dice: no, Dios me acaba de revelar que aún lo que Nabucodonosor se llevó en 2 años viene de regreso. Y Jeremías, de una manera humilde o prudente, le dice: bueno, que Dios haga lo que tú estás diciendo. Pero en la antigüedad, los verdaderos profetas hemos tenido que pararnos delante del pueblo para hablar en contra del pecado. Y esto, para mí, hermano, también establece el ministerio del pastor. Un pastor tiene que hablar en contra del pecado. No, y un fuerte amén así emocionante. Un pastor tiene que confrontar a la iglesia sobre el pecado, sobre la frialdad, sobre la tibieza espiritual. Un verdadero pastor no solamente le va a hablar bendición al pueblo, porque Dios no bendice el pecado. Tiene que confrontarse el pecado, tiene que señalarse el pecado. Y eso no va a ser agradable para el pueblo, ni va a ser popular al que tenga un ministerio que se atreva a predicar el mensaje de Jesús, de Juan el Bautista y de los apóstoles, que nos habla de arrepentimiento, de entrega, de dedicación. Así que tenemos que ver que hay un conflicto espiritual en cuanto a los mensajes. En el verso 10, el profeta Ananías se atreve a acercarse a Jeremías, le quita las coyundas, las ataduras que se hacen con el mismo cuero de los bueyes, le quita el yugo del cuello al profeta Jeremías, quiebra el yugo delante de todos y habló en presencia del pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. ¿Cómo cree usted que se sentía el pobre Jeremías? ¿Cómo cree que me siento yo cuando algunos pastores me dicen: es que su libro es muy radical? El culto verdadero, si a Dios se le lava con el corazón, hermano, Dios no se anda fijando ni en las vestiduras, y a Dios no le importan los ritmos, hermano. No, amén. No, amén, hermano. Entonces, ¿cómo cree usted que me siento yo cuando me confrontan y me dicen: usted es muy radical, demasiado cuadrado? Pero como yo me baso en la palabra de Dios y veo que Dios vistió de gloria y hermosura a sus sacerdotes, a sus ministros, y veo que Dios no se agrada de todo lo que le ofrecieron, yo tengo bases en la palabra. Pero la corriente dice: no, si todo se vale, si a Dios con todo. Y vemos allá que Aarón hizo una gran fiesta y no era para Dios, sino que era para ellos. Así que aquí está, el pobre Jeremías sigue su camino. ¿Cómo lo habrá seguido? Humillado, confundido, un poco en ese punto sin saber cómo proceder. Pero ya dijimos, el Dios verdadero respalda a los profetas verdaderos. ¿Y qué dice la palabra? Que después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías. Esto se pone emocionante, hermano, porque ahora Dios le da palabra a su profeta para que se regrese y confronte a ese mentiroso. Ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos hará yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo.
Porque Dios hace como Él quiere, hermano. Porque Él es Dios. Y para ejecutar juicios sobre su pueblo, Dios levanta a un emperador impío. Por causa del pecado de su nación, Dios levanta en gloria a Nabucodonosor. Por causa del pecado de los cananeos, Dios saca a su pueblo de Egipto y les da la tierra a los cananeos. Porque Dios hace como Él quiere. Porque Él es el rey y Él es el juez de toda la tierra. Así que ahora Él establece que hasta las bestias del campo le ha dado. ¿Qué revela eso, hermano? Como dice la palabra, las riquezas y la gloria proceden de Él. Y Él domina sobre todo. Él le puede dar a usted unos cuantos animalitos. Si Él es el dueño de las bestias del campo, Él puede darle a usted unos animalitos. Pero tiene que vivir en fe en el Dios de los cielos. Aunque sea vende una vaquita, Señor, le decía un hermano a Dios, ¿verdad? Y me mandas el dinero, le decía. Verso 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Un verdadero profeta es respaldado por Dios. Un verdadero profeta recibe revelación de Dios. Un verdadero profeta no solamente viene para poder darle esperanza al pueblo, sino que también confronta al pueblo cuando el pueblo tiene que ser confrontado, tiene que ser dirigido, tiene que ser reorientado, tiene que ser llamado al arrepentimiento. Y a través de estos dos capítulos unidos vemos cómo Dios en su misericordia está tratando con su pueblo, pero al mismo tiempo cómo Dios permite que el ser humano ejerza su libre albedrío. Y es lo mismo, hermano, con nosotros. Usted oye la palabra y oye mensajes que lo llaman a consagración, a esfuerzo, a dedicación, y los años pasan y usted puede seguir igual. Algunos han oído, han ido cambiando, han ido creciendo, han ido mejorando. Y qué bueno que pudiéramos recordar, hermano, el mensaje, el enfoque del mensaje del aniversario. ¿Cuántos se recuerdan? 18 años de qué le prediqué. ¿Alguien se acordará? ¿18 años de qué? ¿De qué? Fuerte. No oigo. ¿De misericordia? Sí, mencioné eso como introducción cuando les dije que no sabía cómo llamar el mensaje. Pero luego le dije que tenían que ser 18 años de estar en 4 áreas. De dar frutos es una de ellas. Esperar al Señor es otra de ellas. Crecimiento es otra de ellas. ¿Y cuál es la última que nos falta? Son 4. Esperando al Señor, creciendo, dando frutos, poseyendo las promesas o disfrutando las bendiciones de Dios. Porque el que solamente esté esperando al Señor, bueno, gloria a Dios, esté esperando al Señor. Pero en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios está esperando que usted lleve fruto. Dios está esperando que usted posea las promesas. Dios está esperando, hermano, que usted pueda crecer en la gracia, en la unción, en la fe. ¿Alguien dice amén? Entonces es una cuestión que aterriza con nosotros. La palabra es predicada, la palabra es expuesta, pero ahora resulta, ¿qué voy a hacer yo con la palabra? ¿La voy a aplicar? ¿La voy a atesorar? ¿Voy a ponerla por obra? ¿O voy a olvidarla y hacer un oidor olvidadizo? Este pueblo fue confrontado con su pecado, pero decidieron continuar en el pecado pensando que el mal no los alcanzaría. Lo cual nos revela, Dios nos ha dado la voluntad, el libre albedrío para poder decidir. Y usted puede decidir continuar sin dar fruto o continuar dando más fruto. Usted puede decidir continuar sin crecer o continuar creciendo más en la gracia, en el conocimiento. Usted puede decidir continuar poseyendo las promesas o se queda conforme con lo que ya ha hecho hasta el día de hoy. Es nuestra decisión. Oramos sobre esto. Padre, te damos las gracias